Bueno, como inicio queríamos poner una frase del padre de la medicina, que es William Osler. La medicina es una ciencia de probabilidades y el arte de manejar la incertidumbre. Y dentro de esa incertidumbre viene la usabilidad de los datos. En este caso usamos un caso clínico que es un diagnóstico de psoriasis. Por ejemplo, el doctor Torres, que es un médico de familia, va a atender a la paciente Mónica Pérez, que es una mujer de 45 años, que consulta por una aparición de lesiones dérmicas descamativas en las extremidades y en cuero cabelludo, que bajo el examen físico, bueno, se ve que afecta el 12% de su superficie corporal y lo tiene hace 8 meses. Consulta ahora porque no cede con el uso de cremas, no tiene antecedentes médicos específicos y el examen físico, bueno, ya se los comenté. En el laboratorio no hay datos llamativos, incluso son negativos. Y va al doctor Torres y el doctor Torres pone en su historia clínica que tiene una psoriasis vulgar sin artritis asociada. No conforme con el diagnóstico, se va a otro hospital para hacer una segunda consulta, que es algo muy habitual en medicina. Y la doctora Fernández coloca en su historia clínica que lo que tiene es una psoriasis dérmica. Ambos diagnósticos son válidos, solamente afecta a nivel de la piel. Y el tratamiento, también ambos tratamientos son válidos, son inmunosupresivos y los colocan de la misma manera. Metotrexato con la dosis, cada cuánto, asociado a algún otro medicamento. Y el adalimumab, lo mismo con sus dosis y su tratamiento. Lo que nos lleva a pensar que si dos médicos pueden interpretar el mismo caso de dos maneras distintas en dos hospitales distintos, ¿cómo analizamos los millones o trillones de datos que se pueden generar en un mismo entorno médico? Uno de los ejemplos es, por ejemplo, el Hospital Universitario de La Paz, que en la memoria del 2023 muestran estos informes de 48.000 ingresos totales, 252.000 urgencias totales, con más de 1 millón de consultas externas, lo cual generan todos los datos que genera, porque ver al paciente implica tomar los datos propios del paciente, el nombre, la edad, la historia, la fecha de nacimiento, los antecedentes personales, si tienen diabetes, si no, si fuma, si no fuma, si toma alcohol, los hábitos que tiene, hábitos alimenticios, hábitos de actividad física, los antecedentes familiares, si tienen el paciente, la madre o el padre, el abuelo, si tuvieron cáncer, si no tuvieron cáncer, si tienen alergia, si tienen alguna otra patología. Y ni hablar si hablamos de analíticas. Las analíticas mínimo generan más de 10 registros por cada paciente. Lo cual nos lleva a la necesidad de una interoperabilidad. ¿Qué sería la interoperabilidad? En el caso de, bueno, en lo violeta sería el Hospital A, que es donde trabaja el doctor Torres, que tiene, bueno, en este caso es el Hospital B que nos genera imágenes y usan las imágenes del Hospital A. Tienen la conexión en los distintos niveles del sistema de salud. Y el Hospital C, que sería, por ejemplo, donde trabajaba la doctora Fernández. Ambos hospitales no están conectados entre sí y los datos los colocan con un código completamente distinto. El Hospital A puede ser que psoriasis dérmica lo coloquen con el código 1 y en el Hospital C la psoriasis dérmica lo coloquen con el código 500. ¿Esto qué genera? Que cuando yo quiero generar una investigación médica o consumir esos datos, no están de manera estándares. Entonces, para poder consumirlo, tengo que saber qué código tiene cada uno de los hospitales para poder hacer la query y poder obtener todos esos datos. Lo cual se pensó en hacer una estandarización de los datos y que todos hablen el mismo idioma. Que la psoriasis dérmica sea el código 10, por ejemplo. En este caso, de esta manera, bueno, surgió el OMOP. Y, bueno, los vocabularios, una de las cosas que se genera es la estructuración de esta información para un mejor análisis. Y vienen del 1600, cuando por las pestes se generaban, bueno, muchas muertes, entonces querían investigarlo, pero principalmente era lo económico, las causas económicas, el consumo económico que generaban. Entonces, para gestionar tanto los brotes como su salud pública y su economía,
generaron estos vocabularios y la estandarización, de que cada una de las patologías tuviesen un número particular. Hoy en día, uno de los vocabularios más amplios es el vocabulario del OMOP, que son las colecciones de estos términos médicos y administrativos que los estandarizan de una manera específica. Entonces, todos van a hablar el mismo idioma, entonces cada uno de los códigos que generan en los hospitales habitualmente usan la codificación ICD-10 o ICD-9. Ellos tienen una manera de unificarlo, estandarizarlo con un código específico. Entonces, todos van a hablar el mismo idioma. Y tienen sus jerarquías según la estandarización que tienen. Bueno, en este caso, esto es una manera de cómo se hace el mapeo. El metotrexate tiene un determinado código, la dosis tiene un determinado código, que incluso se pueden unificar y poner el metotrexate oral en un código también específico. Depende de las jerarquías que uno quiera o use, puede hacer las distintas cohortes y las distintas necesidades para la investigación. Esto, por ejemplo, bueno, es lo que explicaba, ¿no? La interoperabilidad de los datos. Todos los datos que se generan en el hospital son los datos en crudo, los datos RAW, que se llevan a través de estas ontologías médicas y estos vocabularios al modelo unificado de los datos del OMOP. El OMOP es una manera de trabajar, es un framework que tienen a nivel universal, principalmente europeo, y lo que hicieron fue pensaron esto, ¿no? Básicamente, cómo unificamos los datos para que sean interoperables y para que lo puedan consumir y lo podamos estandarizar. Y lo que crearon fue este modelo común de datos, lo cual hace que los datos estén también pseudonimizados. Entonces es una capa superior, no tocan los datos del hospital, no cambian los datos que genera el propio médico al generar la historia clínica o al generar las analíticas, etcétera, pero sí te permiten al pseudonimizarlo poder consumirlos y poder generar análisis en base a eso. Bueno, acá un poco lo que... Sí. Acá un poco lo que queremos mostrar es qué sería el CDM, qué hablamos cuando hablamos de este modelo común de datos, ¿no? Esto que representa acá son todas las tablas y cómo ocurren los eventos en cada una de las tablas, ¿no? Entonces, todo lo que contábamos, las personas, los datos del paciente, cuál es su edad, cuál es, por ejemplo, su raza, su biological sex, etcétera, lo vamos a colocar en person. Y después vamos a ir narrando, porque cuando hablamos de analítica de datos, independientemente del caso de uso, nosotros tenemos que fijar un contexto, que es una ventana de tiempo. Los datos se analizan sobre ventanas de tiempo, entonces esto parte de toda la parte de lo que es la observación y en qué periodos voy a analizar esta observación, ¿no? Y posteriormente serían todos los eventos, que serían las visitas. Un paciente, cuando hablamos de visitas, no hablo de una visita que voy a una visita programada, puede ser una emergencia, puede ser un tratamiento continuo de oncología en donde la persona va recurrentemente. Y lo que después tengo es que cada uno de estos eventos lo que me va a generar son distintos datos, que son conditions, que vendrían a ser como diagnósticos, ahí registraría mis diagnósticos. La parte de drugs explicaría todo lo que se utilizan en medicación, procedures o todas las intervenciones que se le hace a un paciente y así sucesivamente con todas. Donde la más compleja que tenemos y es la que más datos hay, es la de notas. El 80% de los datos que hay en un hospital son datos no estructurados, son notas que escriben los pacientes, ¿no? Pacientes no, los médicos. Okay. Lo escriben los pacientes, estamos en un problema. Algunas veces también escriben los médicos. Sumado a que, por ejemplo, en un contexto como España, lo que tenemos es también las lenguas cooficiales. Hay médicos que escriben en las lenguas cooficiales, en el mismo texto escriben en castellano y en el mismo término pueden escribir en inglés. Y donde en esos términos pueden llamar determinadas personas, o no sé, poner el padre denominado tanto, y capaz que esa denominación es el nombre de una enfermedad. Entonces no es es bastante complejo poder trabajar con todos estos datos. Y la parte de specimen se trabaja todo lo que son muestras biológicas, que vendría también a tener toda la genómica. Si bien es un modelo que en la gran mayoría de los casos yo puedo cubrir los datos que se hacen en un hospital, hay cuestiones que son complejas como el tema de oncología, donde hay tratamientos, hay regímenes, hay líneas. Entonces, lo que hay es extensiones de esto para determinadas patologías que tienen una alta complejidad y no las puedo cubrir 100%. Cosas positivas de este modelo es que es un modelo open source. Entonces hay un montón de información, tienen las consultas, tienen ejemplos,
Si alguien no sabe cómo registrar algo, hay foros donde digo, ¿cómo registro oncología para un régimen? Y hay médicos de todo el mundo que me contestan y que me dicen cómo estandarizar estos datos, ¿no? Si seguimos a la siguiente. Pero bueno, como hablábamos antes, el volumen de datos es sumamente importante, la cantidad de pacientes, y empezamos a multiplicarlos por centros, y cuando hacemos clinical trials no podemos estudiar un hospital. Tenemos que estudiar varios países en simultáneo, muchas veces, ¿no? Con distintos idiomas, etc. Para todo esto usamos lo que son servicios cloud. No necesariamente hay regulación, por lo cual el servicio cloud muchas veces no se puede usar en su totalidad dependiendo de los países o las regiones o mismo las políticas que tiene el hospital. Sí hay soluciones que son igual válidas, no voy a entrar en temas técnicos, pero que son on-premise o que son edge computing, que permiten también ejecutar. Pero me voy a basar, para hacerlo más corto, en cloud services. Entonces seguimos una más. Ya hay tanto soluciones como de Google y como de Amazon, que si bien son proveedores y providers de cloud, hay soluciones que son propias de healthcare. O sea que ya tienen regulación, aplican un montón de normativas, anonimizan datos. Entonces todo el trabajo que a veces queremos, si uno trabaja en una startup, tiene que hacer para tener una seguridad tan alta, lo puede obtener rápidamente con lo que es los providers cloud, ¿no? Tanto Amazon como Google, Azure tiene algunas soluciones, pero creo que los pioneros es un poco más que nada Amazon y Google con todas estas cuestiones. No solamente son cuestiones a nivel seguridad, Amazon también tiene servicios que, imagínense las imágenes pesan, los videos, que a veces tengo una ecografía o algo, pesan, imagínense, millones y millones de datos, y cuando quiero analizar cáncer no analizo una imagen, analizo 10 años de imágenes. Entonces, esto se multiplica, el costo es muy alto, la latencia es el tiempo en el que yo recibo datos en una red, es muy alto. Entonces, también Amazon tiene servicios propios para imágenes en healthcare que te ayudan a que estos datos vayan más rápido, ¿no? Ahí, para hacerlo rápido, pero algunos servicios, cuando hablamos de interoperabilidad, hablamos de cómo intercalar estos datos y que estos datos sean reutilizables y para procedimientos, si tenemos temas de healthcare o healthcare para data engine, en el caso de Google, o tenemos algunos ejemplos que ahora después voy a mostrar, que son de procesamiento del lenguaje natural, o temas de genómica, o los temas de imágenes que hablábamos, que en el caso de Amazon también reduce los costos de almacenamiento de imágenes que son de salud, ¿no? Acá les muestro al final de la última slide, bueno, en mi caso contribuyo con varias comunidades y con Google y con Amazon, con documentación técnica y código y etcétera. Entonces al final en la última slide va a haber un QR, que en el QR están todos los códigos de aplicaciones que desarrollé y están open source para que las puedan reutilizar. Este es un caso en el que hablábamos recién un poco de las notas médicas, en el que yo tengo que analizar esto que mostraba Lourdes, cómo se caracterizan cada una de las patologías, cómo las identifico, qué tipo de patología es, si es una patología, si es un antecedente médico. Entonces, en el caso de Google, Google tiene una API, que es la API de Natural Language API, que te permite ya identificar. Esto es una aplicación en Python, que está todo el código, solo si se hacen en la cuenta de Google gratuita, pueden obtener el token, ponen el token y la aplicación ya funciona. Así que, siguiente. Bueno, esto también muestra un poco las características. Sí, no, perfecto, es la siguiente. Y Generative AI es un tema que empieza a salir como últimamente muy de moda, surgió a partir de OpenAI, pero bueno, ya hay muchísimas soluciones de mercado, si se hizo una más. ¿Qué hablamos cuando hablamos de Generative AI? Para hacer un contexto, hablamos de modelos que ya están preentrenados con muchísimos y muchísimos datos. Es decir, es casi muy difícil que una persona desarrolle este tipo de modelos. La idea es que estos modelos existen, yo los adquiero y los ajusto a mis necesidades, por decirlo de alguna manera. Estos modelos, si bien nacieron como modelos de lenguaje, actualmente tengo modelos que me generan videos, imágenes en 3D, los multimodals que aceptan varias cosas, el tema de audio, de texto y también de código. Tanto los proveedores cloud como OpenAI, como Llama para Meta, ya tienen modelos que se pueden reutilizar con todas estas funcionalidades. Y siempre van a escuchar hablar del término LLM, que es Large Language Model, ¿sí? Pero ahora son los modelos multimodales, o sea, no solamente generan lenguaje, ¿no?
Pero en el último año, que es una de las pruebas que estamos haciendo, nace Gemma. Que Gemma es un nuevo concepto en todo esto de los modelos, que son los Small Language Models. Son los modelos más pequeñitos. Lo que quiere decir es, cada vez es más difícil entrenar modelos muy, muy grandes. Entonces lo que empezamos a hacer es entrenar modelos muy pequeños para cosas particulares. En esto ganamos costos, porque colocar un modelo en el cloud no es fácil, entrenamiento, temas de seguridad. Mientras los modelos son más pequeños, tengo menos posibilidad de que alucinen, entonces porque van a hablar de temas muy específicos. Y en el último I.O. de Google, que se hizo este año, nace toda la parte de Gemma, que son unos modelos que están hechos por la parte de investigación de Google, perdón, que son modelos open source. Son modelos que Google los deja open source. Uno, si tiene una cuenta de Hugging Face, puede bajárselos. Y el otro concepto que integra en esto es que son modelos pequeños. Lo que significa es que los puedo programar en mi propia computadora, podría utilizar estos modelos descargando el código, ¿no? Como dijimos, tener un modelo de estos muy, muy grandes que hacen de todo es difícil. Entonces lo que empiezan a ver son modelos muy pequeños que empiezan a hacer tareas particulares. Y bueno, no viene el caso de esta charla, pero después está el tema de los agentes, tener agentes que cada vez hagan cosas más chiquititas. La nueva tendencia es no hacer un agente que haga todo, sino tengo muchas personas que hacen, agentes, ya hablo como Sí. agentes que hacen cosas. En el que me voy a basar ahora a hablar es el de MedGemma, que no, un segundo atrás. Pero hay alguno que es el de CodeGemma, que es de código, hay algunos que PalyGemma es para todo lo que es también texto e imágenes, DataGemma es para poder controlar un modelo, para bajar las alucinaciones con datos reales que tiene Google. Así que hay como varias, no los conozco a todos, ya les digo, salieron este año, pero bueno, el que estamos haciendo POC sobre son MedGemma, que es para todo lo que es imágenes y texto en salud. ¿Para qué utilizaría estos modelos pequeñitos? Lo puedo usar para un montón de cosas, pero algunos casos de uso, para dejarles algunos ejemplos, es el típico, hacer un asistente virtual para interpretación diagnóstica. Creo que se habló un poco del tema del diagnóstico y no, yo voy más porque sea una ayuda para un médico poder entender una imagen o entender un texto y después poder sacar un criterio médico a partir de eso, ¿no? Cuando hablo de un asistente virtual no hablo de la interacción directa del paciente con este modelo, sino más para una ayuda hacia a un médico. Después tengo también la parte de tener detecciones de imágenes para una persona que trabaja en diagnóstico por imágenes, que esta imagen se procese y te pueda mostrar daños y algunas cosas pequeñas que de nuevo, capaz que la persona tiene que interpretarlos y todo, pero ayuda un poco a esto. Pero también hay toda una parte de todos los estudiantes de medicina que necesitan tener datos sintéticos y poder detectar cosas y hacer como exámenes para ver si pueden detectar determinadas cosas. Entonces, para la parte de formación médica también es un caso de uso bastante útil y algo que es muy importante es el resumen de informes porque esto no está en esta charla, pero siempre lo hablamos, un médico tiene que estar a veces 15 minutos en una cita con un montón de datos, estudiando 10 años, escuchando al paciente y tratando de sacarle un diagnóstico y verlo. Entonces es algo muy complejo, entonces tener soluciones que integren esto ayuda. Y el otro tema es que al ser modelos locales elimina todo este tema de tener datos en el cloud y que muchas compañías, organizaciones y la industria médica a veces todavía no lo adapta en el 100%, ¿no? ¿Más? Bueno, ahí está el QR, ahí tienen tienen 3 artículos que escribimos. Hay uno de Amazon con el caso completo, con unas notas ayúdame vos, con las notas del examen Del MIR. del MIR. Perdón, no, del No. MIR, no, del USMLE. Del USMLE. Que tomamos unas notas de un examen que se hace en Estados Unidos, ¿no? Sí, es en Estados Unidos para Y- homologar la especialidad. Bueno, y el modelo de Amazon te detecta todas las entidades y todo lo que hay, está todo el código completo ahí para procesarlo con muchísimas notas. Y después también está el código de MedGemma, pone unas radiografías si quieren jugar y hacer análisis de radiografías. Ahí explica un poco. Lo que es interesante para hacer un cierre es que el modelo de MedGemma, cuando te devuelve una respuesta, te hace un disclaimer diciendo que es un modelo, que tenés que interpretar estos datos. Y me parece que es algo sumamente útil cuando trabajamos en salud de tener estos disclaimers cuando programamos, ¿no? Y bueno,
Nada más. Gracias. Gracias. Es un poco técnica, perdón. Sí. Decís que el modelo está en local. Sí. Aunque sea pequeño, necesita Sí. procesar gran cantidad de datos. Yo cuando he ido pues, al médico, a cualquier tipo de clínica, lo que sea, suelen tener ordenadores bastante malos. Ya tardan en procesarlos. El software que tiene antiguo, aunque sea un modelo pequeño, ¿de cuántos parámetros estamos hablando? Porque puede que un hospital necesite renovar todo el equipo tecnológico de las salas y eso supone un coste muy elevado. Y actualmente es sabido que, al menos en el sector público de la salud, no rebosa dinero. Entonces, si hay algún plan o no para poder implementar esto como con servidores o similar dentro de cada hospital. Sí, cuando hablamos de modelos, o sea, cuando hablamos de local, no hablamos 100%, si bien estos ejemplos que los pueden ejecutar, se pueden ejecutar en una máquina virtual, etcétera, dentro de su computadora, lo que estamos hablando de modelos locales es tenerlo en servidores locales dentro de, por ejemplo, un hospital, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de modelos muchas veces, al ser tan grandes y todo, se implementan en el cloud. Yo tengo que mandar y transferir datos, volver a transferirlos, tengo que darle seguridad. No sé dónde están alojados esos datos. Entonces, genera un montón de preguntas que hay regiones en el mundo, en hospitales, que también lo encontraba en las charlas anteriores, que se acepta eso. Hay otras regulaciones que no, pero a nivel arquitectónico cloud, lo que te permite esto es poder instalarlo en un servidor local y poder ejecutarlo y que capaz que un hospital pueda acceder a esta información, ¿no? Gracias. Hola. Sí, mi pregunta es sobre estos modelos más pequeños, por ejemplo, el Medgema. ¿Sobre qué datos se está entrenando? ¿Está entrenando más con OMOP? Es decir, para consumirlo el modelo y yo pueda mandar datos y obtener respuestas más lo mejor posibles. ¿Es preferible hacerlo con estructura OMOP, mandarle los datos, todo como está estructurado con los nombres que tienen, o cualquier texto también lo interpreta, ¿no? Es un poco saber cómo está entrenado estos modelos, qué datos han utilizado para... Sí, estos modelos, igual, a ver, sería como una explicación súper larga, pero voy a tratar de resumirlo. Igual en los links está, pero estos modelos están entrenados para determinadas patologías, son modelos entrenados por Google, ¿sí? Donde uno se los descarga. Por ejemplo, no ve todos los tipos de imágenes, hay determinados tipos de imágenes que te está aceptando y determinados tipos de patologías con los que está entrenado. Este modelo lo puedes adquirir y lo puedes reentrenar. Si tuvieras imágenes etiquetadas, también acepta texto. Pero saliendo del caso del modelo Medgema, mientras los datos estén mejores estructurados, mejor va a ser la devolución de cualquier modelo, no solamente de un modelo Medgema, de un modelo GPT-4, un cloud, lo que sea. Cuando uno adquiere y le dé los formatos y le dé un contexto y el prompt está armado de una determinada manera, es mucho mejor. Entonces, por eso, si yo estandarizo los datos con OMOP, la respuesta va a ser mucho más performante que pasarle las notas médicas a un modelo directamente, ¿no? Teníamos otra pregunta. Vale, muchas gracias. Yo era más sobre todo el tema de lo que habéis comentado de como son datos sanitarios, que si habéis habéis desarrollado proyectos así, más en España o en Europa, con todo el tema de la GDPR, si pues procesándose en la nube, ¿no? Porque he visto que tenéis procesos on-premise y en la nube, y como que qué desafíos plantea, ¿no? Que podáis tratar esos datos en la nube y volver a traerlos aquí. Bueno, es complejo explicarlo, pero voy a tratar de resumirlo de una manera. Las arquitecturas actualmente no son unas y otras. O sea, ya no viene este mundo, por lo menos cada vez avanza más, no es on-premise o cloud. Son híbridas. Lo que quiere decir el híbrido es que justamente utilizo lo mejor de uno y lo mejor del otro. Cuando tengo algo que está on-premise para los que no sepan es que está instalado adentro, o sea, es un servidor como los antiguos que teníamos en una empresa, ¿no? Eso me da seguridad, porque las redes no están conectadas al exterior, etcétera, entonces los datos están ahí. Y lo que se hace es se anonimizan y se pone un token, que puede ser, para decirlo así muy, muy fácilmente, un código. Entonces yo tengo un paciente que es el A8455, que no tengo idea quién es, no tengo idea dónde vive, no sé nada. Y para los datos de OMOP, si después quieren investigar un poco y ver estas tablas que hablaba al principio, van a ver que son datos muy codificados, o sea, son códigos.
todo lo que mostraba Lourdes de los códigos, se codifica todo. Entonces, todo lo que veo en base de datos son números, por lo cual no tengo manera de saber quién es el paciente y esto le da más seguridad a la solución porque lo que hago es lo proceso en el cloud y después vuelvo y ya sé a quién corresponde en el caso de necesitar identificar. Pero MOB, para tenerlo en cuenta, es para investigación. Y la investigación yo no necesito saber uno a uno y hay algunas reglamentaciones a nivel legal. Creo que habíamos visto un artículo en Francia que había salido una persona que tenía como una variación genética y tenía un nuevo tipo de sangre. Entonces, claro, yo no sé quién es esa persona porque está todo codificado, pero sé que tiene un tipo único que no lo tiene nadie en el mundo. Entonces sé toda su historia clínica, ¿no? Pero bueno, en esos casos lo que se dice es que si la cantidad de resultados que te da es menor a un umbral, no los muestres. O sea, yo no vería los datos de ese paciente, ¿no? Pero la idea es utilizar ambos arquitecturas, ¿no? Cloud y no cloud para beneficiarme. Vale, pues muchas gracias.